Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en mi canal de YouTube y les quiero dar la bienvenida a una nueva sección donde voy a estar realizando distintos tips para SketchUp para agilizar y mejorar nuestro flujo de trabajo, que si nosotros logramos dominarlo en esta aplicación o software, vamos a poder trabajar con mayor fluidez, ganando mucho tiempo, ¿sí? Logrando mejores resultados que por ahí, si no conocemos estos consejos, herramientas, funciones, atajos, podríamos llegar a demorar mucho más de lo normal. En este caso voy a estar realizando detalladamente un tip muy útil que es más que nada a la hora de modelar cocinas y la aplicación de objetos que a esa cocina le exigen sí o sí, por ejemplo, un calado o generar un orificio para que pueda insertarse, como es el caso de esta bacha. Más que nada quiero realizar este tip detalladamente, de a poco, y ustedes puedan ver todo lo que realizo, porque se ve que en el short que yo creé o en el reel para Instagram o para YouTube, mucha gente se queda preguntando o viendo por qué no funciona, comentan eso, y la realidad es que sí, solamente que, bueno, quizá por la velocidad del short o por no interpretar bien los pasos, puede ser que no estén realizando de manera correcta lo que hay que hacer, así que se lo voy a estar mostrando y la verdad es que es muy útil y vamos a ver las posibilidades, ¿sí? En primera instancia, lo que recomiendo siempre es que cuando ustedes tengan modelado lo que es la cocina, vamos a hacer, por ejemplo, uso de este modelo que es mío de un proyecto, es recomendable que una vez que la hayan generado, es decir, que esté la mesada, no sé, cada una de las puertas y demás, lo generen un grupo, ¿sí? Que todo esto se encuentre agrupado, que es el caso de lo que tenemos acá. Todo esto está agrupado. Si yo entro aquí, bueno, vamos a ver que está el plano de la mesada, cada una de las puertas y demás. Esto es esencial, primero más que nada para un orden, pero segundo, si nosotros queremos aplicar este tip, sí o sí debemos tener agrupado, ¿sí?, el objeto donde se va a estar generando después el hueco para la aplicación de, por ejemplo, esta bacha. Bien, ahora sí, vamos a comenzar con el tip para empezar a colocar, ¿sí?, lo que es este elemento, que normalmente lo que suelen hacer muchas personas por no conocer este tip o por carencias de conocimientos o quizá también una propia decisión de ellos en cuanto a velocidad, es que por ejemplo seleccionan este elemento, yo voy a hacer una copia, lo crean un grupo. Ese grupo después, por ejemplo, si esto no lo tienen agrupado o entran en el grupo, lo insertan acá, ¿sí?, lo colocan y después lo que hacen es calar, ¿sí?, el orificio, hacen un rectángulo y empiezan a extruir hasta una posición en la que esta bacha sí queda completamente insertada en el lugar donde corresponde. Lo que pasa es que podemos llegar a tener estos problemas, ven como me pasó a mí, que me excedí, o que se puedan llegar a notar las paredes de esta mesada y no, nunca va a quedar bien como corresponde, ¿sí? Y además también otra dificultad es que si en algún momento por una cuestión de proyecto necesitamos mover este elemento, el hueco no nos acompaña y debemos nosotros de trasladar ese hueco y todo lo demás, perdiendo mucho tiempo de trabajo. Entonces con este tip la realidad es que nosotros podemos generar el orificio a este elemento y en cualquiera de las posiciones que se desplace dentro de este grupo se va a calar y va a quedar insertado correctamente. Entonces para eso vamos a eliminar esto, vamos a volver esto a su posición original, vamos a trabajar sobre el elemento que tenemos por fuera, ¿sí? Este lo voy a quitar, que es el que tenemos acá. Principalmente lo que debemos tener en cuenta antes de empezar a trabajar es que esto no sea ningún tipo de grupo, sean elementos sueltos, ¿sí? Ven como acá yo estoy seleccionando, son simplemente planos compuestos por estas líneas que conforman esta forma o volumetría. Lo que sí puede estar agrupado es, por ejemplo, la canilla, que básicamente no va a tener contacto con el plano donde debe de generarse esa abertura. Entonces esto sí lo podríamos tener agrupado. Si no lo tienen no pasa nada, pero para que no haya tantos elementos sueltos, lo que no va a hacer contacto sí lo pueden agrupar. Ahora bien, nosotros tenemos que generar, ¿sí?, un componente que interprete a base de ciertos ejes cuando toque nuestra mesada se genere ese orificio. Así que para eso lo que vamos a hacer es generar un componente con todos estos elementos y obviamente el grupo de la canilla que va a estar todo insertado. Seleccionamos, ¿sí?, hacemos una selección y le vamos a dar botón derecho
crear componente. Cuando tengamos aquí el componente podemos definir un nombre, por ejemplo vamos a ponerle bacha. Y después lo importante es definir la alineación y fijar, por ejemplo, en este caso a cualquiera. Puede ser horizontal, vertical, eso es cuestión de cada uno. En este caso debería ser horizontal, pero para no tener inconvenientes ponemos cualquiera. Una vez generado esto, vamos a definir los ejes de contacto sobre esa cara que vendría a ser la mesada. Así que apretamos aquí en definir ejes y vamos a generar, en este caso, la colocación de los mismos. Y yo, por ejemplo, a modo de referencia de este dibujo, voy a utilizar esas linitas que tienen ahí. Así que seguro se pusieron para después generar la curva de esta bacha. Entonces voy a usar esta línea de referencia, voy a dar un clic y voy a poner el eje rojo, ¿sí? Utilizando la otra línea de referencia del otro lado. Y después voy a hacer lo mismo, ¿sí? Ya tenemos el eje rojo, fíjense, para el eje verde. Y lo voy a hacer en el otro sentido. Voy a usar esta línea de referencia que yo ya hice un clic hasta la otra en este caso, ¿sí? Que es la que se utilizó en cada una de las 4 esquinas para generar esta curva. Así que lo selecciono ahí. Una vez que yo ya seleccioné los dos ejes, ahora debo definir que cuando toquen esos ejes se cree una abertura. Esto lo debo seleccionar y voy a crear el grupo. Bien. Ahora sí, ya está creado el componente. Este componente por dentro, si yo ingreso, va a contener el grupo de la canilla y obviamente las partes, ¿sí? No agrupadas, simplemente los planos y líneas que conforman el resto de la bacha. Ya este componente está listo básicamente para poder aplicarse dentro de la mesada y que se genere el orificio cada vez que yo quiera desplazarlo. Obviamente, sí o sí, debo insertarlo dentro del grupo, porque si yo lo inserto por fuera, no va a funcionar, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago esto, copio este elemento o lo desplazo simplemente seleccionándolo siempre del eje, ¿sí? Del eje que yo creé. Fíjense que yo lo inicié desde aquí hasta allá y de aquí hasta allá, ¿sí? Siempre lo desplazamos desde ahí. Y lo inserto acá, no pasa nada, ¿sí? No interpreta que el calado tenga que hacerse al grupo porque el grupo está compuesto por otras cosas. Entonces, para que funcione, vamos a copiarlo, ¿sí? Este lo vamos a separar. Vamos a ingresar al grupo y acá sobre la mesada, ¿sí? Que, aclaración, en este caso la mesada, si ustedes la tienen agrupada, deberían entrar a ese grupo, ¿sí? La mesada, en este caso, debe ser un plano simplemente. Le damos clic y ya al tocar alguno de nuestros ejes sobre esta cara, que no está agrupada, ya podemos desplazar, ¿sí? ¿Ven? Sin inconvenientes, y a cualquier posición que yo coloque este componente se va a generar la abertura para la colocación de esta bacha. Fíjense que mientras esté yo realizándolo sobre este plano, voy a poder, pero voy a hacer un ejemplo para que vean qué pasaría si esto, yo lo voy a quitar y esto lo voy a crear un grupo. Si yo lo apoyo sobre el grupo, ¿ven que no sucede? Porque la cara que yo generé, ¿sí? Que la tapa de la mesada, no es un plano simple, no es esto como está acá. Así que esto debería estar exportado siempre para que cuando los ejes toquen, ¿sí? Ahora, ahí está, ya pueda hacer el calado, ¿sí? Sobre mi mesada. Y de esta manera podemos nosotros poner cualquier tipo de elemento que se va a generar el orificio necesario. Por ejemplo, yo voy a crear una bacha de 0 a mi gusto, ¿sí? Voy a crearla acá. Le voy a hacer un calado interno, sí, una equidistancia hacia adentro y una equidistancia hacia afuera. Esto se va a ir en profundidad y esto se va a ir hacia arriba para darle un espesor. A esto entonces yo lo voy a seleccionar, le voy a crear, ¿sí? Un componente, voy a definir la fijación de los ejes, cualquiera, defino los ejes, ahí y ahí, crear abertura, le doy a crear y después cuando copie esto dentro del grupo y lo posicione sobre, ¿sí? Sobre el plano, ¿sí? Que no está agrupado, cuando yo elija el eje donde obviamente generé, ¿ven? Se va a generar el orificio. Y esto es mucho más fácil y mucho más práctico que poder andar calando, ¿sí? Este plano, dándole
la altura, o bueno, la profundidad, el largo y el ancho para poder insertar correctamente este elemento. Y así de fácil nosotros podemos ganar mucho tiempo de trabajo con este tip súper sencillo y muy aplicable a la hora de estar diseñando cocinas. Espero que les haya servido. Y bueno, vamos a ver otro tip más que es bastante útil, no con relación a esto, pero para no hacer el video tan cortito y que valga la pena, vamos a dar dos tips distintos que vamos a estarlo viendo a continuación. Bien, este segundo tip es muy interesante y está bastante bueno y es útil la realidad cuando nosotros queremos generar sobre un modelo tridimensional básicamente cortes o planos de sección para abrir el modelo y generar vistas axonométricas, ¿sí? Ya sea renders o bueno, alzados, y poder mostrarles a nuestros clientes cómo está trabajando, ¿sí? este modelo. La realidad es que cuando nosotros utilizamos la herramienta de sección, vamos a ver que a la hora de aplicar un plano, ¿sí? Por ejemplo sobre esta cara, yo voy a dar un clic, se va a realizar la sección y yo voy a poder realizar ese corte sin ningún inconveniente, abriendo, ¿sí? En este caso eliminando o cortando la cara que estoy posicionado actualmente. Pero si yo quiero generar doble corte, es decir, también cortar esta cara donde se encuentra el vidriado para poder ver de forma axonométrica este espacio sin que me esté estorbando este muro, si yo genero otro plano de sección, automáticamente el que empieza a funcionar es el último colocado, ¿sí? Ignorando el que estaba trabajando anteriormente, ¿sí? Fíjense que el otro volvió a estar en su posición pasiva, vamos a decirlo, donde se ve la silueta, entendiendo cómo se está realizando el corte, pero no está ejecutando su función. Y si yo lo cambio, desactivo el otro. Entonces, para poder generar una vista axonométrica con doble corte de muro para abrir el recinto y poder visualizarlo, lo que tenemos que tener en cuenta es una función que es muy útil, sirve de esta única manera y para dos cortes máximo, es decir, solo puedo tener dos cortes activos que funcionen de esta manera, y debemos de considerar dónde colocar cada uno de estos planos, ¿sí? Tendríamos que tener dos lugares distintos para ejecutar esta aplicación de cada plano. ¿Qué digo con esto? Que bueno, uno de estos planos debe estar colocado por fuera del grupo contenedor de todo el proyecto, es decir, una vez que ustedes hayan modelado todo el recinto, lo que les recomiendo es que lo agrupen generando un grupo contenedor que si hacen un desplazamiento de todo este modelo puedan llevarlo donde quieran sin que, no sé, se me mueva solo las paredes y demás cuestiones. Y ese plano de sección lo vamos a realizar sobre ese grupo por fuera. Lo que vamos a hacer para que pueda generarse la apertura de los doble muros, que la diferencia va a estar para que funcione, es que el segundo plano de sección lo vamos a realizar por dentro de este grupo. Y vamos a verlo de esta manera para que se entienda. Entonces dijimos, si hacemos dos planos de secciones por fuera, siempre va a interpretar el primero por sobre el otro realizado. Entonces, en este caso, de un lado, por fuera del grupo, vamos a realizar un único corte. Selecciono y digo, bueno, yo quiero que corte hasta esa posición, ¿sí? En realidad tendría que cortar hasta pasando ese muro, ¿sí? Después cuestiones de acomodar las plantas y demás, eso lo pueden realizar ustedes en el modelo 3D. Y ahora para generar el otro plano, ¿sí? El otro plano de corte, vamos a ingresar al grupo y por sobre este grupo, dentro de este grupo generamos el segundo corte, ¿sí? Y le vamos a dar la posición, ¿sí? Que yo deseo. ¿Sí? Fíjense. Ahí está. Ahí está. Y así, ahora, y si yo oculto, puedo ocultarlas. Ahí está. Estoy teniendo de manera correcta, ¿sí? Los dos cortes en este modelo, generando la apertura tanto de una pared como de otra para poder yo luego sacar mi render axonométrico, que aquí lo que faltaría es poder situar la cámara, obviamente con la herramienta de vistas. Vamos a buscar las vistas aquí. Podemos seleccionar la que es axonométrica, que es esta que tenemos aquí, y después podemos definir cuestiones de la posición de la cámara o la utilización, si es perspectiva, perspectiva a 2 puntos, ¿sí? Y después colocar bien la cámara, perspectiva paralela, ¿ven? Ahí funciona mejor, obviamente, ¿ven?
Y listo, ya podríamos generar obviamente ahora el render de esta escena o bien lo que vendría a ser una imagen de este propio modelo 3D para pasarle a nuestros clientes con los cortes y aperturas de dos secciones de nuestro modelo. Así podemos visualizar lo que es mejor nuestro proyecto. Obviamente, consideración, y esto ténganlo en cuenta, que si ustedes quieren verlo como si fuese desde arriba, deben de considerar, yo ahora cuando termine de cargar voy a volver a activar los planos, que no tenga techo. ¿Sí? El techo de antemano, ustedes si lo tienen agrupado, deben de apagarlo para que lo que se visualiza del proyecto sean los 4 muros y luego con los planos de sección poder generar los cortes y apertura de esos muros que queremos quitar para generar esta vista axonométrica. Porque si ustedes tienen, por ejemplo, el techo, debería yo generarle un corte desde arriba y ya estoy perdiendo la posibilidad, ¿sí?, de generarlo a uno de sus dos costados. O sea, solo habría un corte en el techo y uno en el lateral. Entonces, de antemano, si quieren generar este tipo de vistas, quítenle el techo y generen con este tip, ¿sí?, las aberturas para este tipo de vistas axonométricas. Así que espero que les haya sido útil este tipo de tips. Si les gusta esta categoría, dejen los comentarios en el video, darle me gusta, vayan a mi página web si quieren adquirir cursos o packs de distintos software y obviamente síganme en mis redes sociales para más información.